esta noche. Hoy estamos grabando este programa número 14 y sé que va a ser una bendición para cada uno de ustedes. Así es que tenemos hoy dos invitados de lujo, el pastor John Peña y el evangelista José Sierra. Apóstol, un saludo, por favor. Un saludo a cada uno de ustedes que nos están mirando y queremos pedir disculpas por inconvenientes técnicos, pero aquí estamos ya, aquí estamos y atentos a las preguntas y a sus comentarios también. Bendiciones. Así es. Evangelista, Muchas gracias, Pastor Armando. Gracias a Pastor John por tenerme aquí, por la oportunidad de estar compartiendo con ustedes. Y aquí estamos para hablar de este muy buen tema. pues muchas gracias por acompañarme. Y pues sí, como decía John, disculpas por no hacerlo ahorita en vivo, pero bueno, sabemos que va a ser bendición de todos modos. Y nos dejan ustedes comentarios, vamos a estar recibiéndolos ahí y les vamos a dar respuesta a cada uno de sus comentarios y testimonio. Usted puede testificar de las cosas que Dios ha hecho y en su vida. Ah, hay un tema, este tema de los milagros siguen vigente el día de hoy y, y hay una creencia teológica que es el cesacionismo, que dice que los milagros ya no están presentes el día de hoy, que ya cesaron en el momento que el Espíritu Santo se dio a la gente cuando vino sobre las personas y la revelación ya quedó escrita, entonces que ya no hay milagros para hacer. ¿Qué nos puedes decir, John, sobre este tema? Bueno, primero quiero mencionar que el cesacionismo ahora, en esta época del siglo pasado, lo entendemos así, con ese nombre, ¿no? Pero sin embargo, ha estado activo desde el tiempo del Señor Jesucristo, ¿no? Eh, Inclusive a mí me llama mucho la atención de que ¿cómo se llama? Los reformadores, como especialmente lo que nosotros seguimos, Martín Lutero y Calvino y otros, ellos también creían en que los dones del Espíritu Santo, profecía y milagros habían cesado. Obviamente a Martín Lutero se le conoce más por las 75 tesis y por el papel reformador contra la Iglesia Católica, pero sin embargo los escritos dicen que él también creía que esto había cesado. Y muchos más. Pero honestamente creo que es una de las obras del enemigo para engañar y disminuir el poder de Dios, para que la gente piense que el poder de Dios tiene un cese, un stop, pero no es así. Personalmente creo que no es así. Así como hay el cesacionismo, hay el continuismo, de los que yo creo, ¿no? Soy parte, en este caso Josué, tú y yo, creemos, porque lo hemos visto, lo hemos vivido, ¿no? Como sabes, yo vengo de un nacimiento, una cristiana, una familia bautista, y obviamente ellos no creen en los dones del Espíritu Santo, profecía y menos milagros. Pero sin embargo, existe, para mí existe, lo hay, lo he palpado, lo he visto. No quiero decir que cosas sucedieron por mí, porque soy simplemente un instrumento de Dios que Él pudo haber usado alguna cosa o otra persona inclusive, pero honestamente yo creo que siguen los milagros. Mm. Josué, Pues digo, parte de los cesacionistas se basan en Primera de Corintios 13, ¿no? Donde dice que el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos,
mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y muchas personas que tienen esta, digamos, doctrina, creen en que lo perfecto se está refiriendo al canon bíblico. Entonces ya no necesitamos señales ni dones espirituales. Y básicamente, como dice John, Pastor John, en mi perspectiva, digo, lo he vivido, he hablado con personas que tienen esta misma doctrina, y cuando he hablado con esas personas, lo único que les digo es, lo has experimentado los milagros. Dicen, no, es que no puede ser posible, pero algo que ellos creen es que las señales eran para establecer la autoridad de los apóstoles, ¿no? Entonces, hoy para ellos no podemos, una persona común, un discípulo de Jesús, no puede ah, ver las señales y milagros. Sí. Eh, Hay una diferencia, que vamos a poner ahora sí en orden. Eh, Hay un don de milagros y también el don de sanidades, Ujú. ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre un milagro, sí, según lo que nos dice Corintios, y sanidad? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, primero, en todas las versiones en español nuestras existe la palabra milagros, Ujú. sanidades, milagros, prodigios, maravillas. Pero en el Nuevo Testamento, en el griego, no existe la palabra milagros. ¿Ok? Existe la palabra semión, que significan señales. Ujú. Y cuando al Señor le decían, ¿no? En español, que le estaban liberando a los demonios por el poder de Belcebú, ¿no? En realidad lo que estaban queriendo decir, estas señales las está haciendo en el poder de Belcebú. Pero en nuestro español esa traducción se incluye a la palabra milagros. Pero eh, entendemos que las sanidades son cuando a través de la obra médica, la medicina, el médico puede sanarse una enfermedad. Esa es una sanidad, ¿no? Y milagros, hacemos la diferencia ya en el español, tomando el semillón, ¿no? De que es la intervención divina, la intervención de Dios sanando, ¿no? Ahora, los cesacionistas, aún ellos están divididos, porque una parte cree que no hay más milagros, ni lenguas, ni mover para nada. Y la otra parte dice que hay una intervención divina, que sí hay milagros, pero sin el mover del hombre, lo cual lo hace parte del continuismo, porque nosotros los continuistas creemos que nosotros no tenemos nada que ver, es Dios, Sí es, Sí. es Dios, es el Señor. así es. Josué. Correcto, yo estoy a la misma perspectiva que Pastor John. Digo, estoy en el mismo canal. Entonces, Sí. sigue vigente ese verso, dice, y estas señales o estos milagros seguirán, ¿verdad? A los que creen en su nombre. Y creo que de ahí partimos nosotros a creer que aún ahí están vigentes para nosotros mostrar que el poder de Dios está vigente y está presente para poder tocar a las vidas de los incrédulos, porque realmente las señales eran para incrédulos, ¿verdad, apóstol? Sí, sí, obviamente es así. Y ahí sí está bien aplicada la traducción del griego en el Nuevo Testamento y estas señales. Y no dice y esta señal, habla de varias señales, ¿no? Eh, es obvio que cuando Josué estaba mencionando de 1 Corintios capítulo 12, es que se refieren al cese del canon bíblico, ¿no? En realidad
es lo que ellos están pensando, ¿no? Pero después sigue el capítulo 13, el capítulo del amor, ¿no? Que increíblemente está en medio del capítulo de las lenguas y después del capítulo de lo sobrenatural. Entonces, cuando hablamos de las señales, la primera gran señal, amigos, es lo siguiente, que si el don cesa en algún tiempo y cesa el mover de Dios, nunca puede cesar el amor de Dios, porque la esencia de Dios es amor. Y las señales, las manifestaciones de milagros, sanidades, prodigios, cosas sobrenaturales, es la manifestación del haber activado el corazón de Dios. Dios sana, Dios hace milagros por amor. Entonces, el día que estas cosas cesen es cuando ya no hay amor en el corazón de Dios, lo cual nunca sucederá. Así es. Sí, Josué, sí, y como dice Pastor John, los milagros son parte del lenguaje del amor de Dios, ¿no? Como Amén. se muestra. Sí. Nosotros tenemos lenguajes del amor, ¿no? De servicio, ah, de, Gloria a Dios. de servicio, palabras de afirmación, pero Dios, el lenguaje de amor es los milagros, es las sanidades, es tocar el cuerpo de las personas y sanarlas de cáncer, de diabetes. Entonces es muy bonito cuando Dios toca a una persona, y lo vemos en la Biblia, ¿no? En Hechos. Hechos está lleno de prodigios, de señales, de gente común. Am, Muchas veces nos enfocamos, sí, en los 12, pero también habla de muchos como Ananías, cuando tuvo el encuentro con Pablo, ¿no? Ananías, ¿quién era? No estaba enlistado en los apóstoles, pero era un hombre común, era alguien que creía, confiaba en Dios, y fue usado por Dios. Es lo que, así es. lo impresionante de esto. Así es. Entonces, teológicamente nosotros podemos decir, y porque está en la escritura, por ejemplo, podemos leer Juan 20 y 31 que dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Versículo 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Creo que hasta este punto los cesacionistas van a decir, pues ahí dice, ¿verdad? Que Jesús hizo milagros, pero la otra parte es que nosotros en el presente, y es aquí donde yo creo que llega el asunto, donde nosotros como ministros podemos dar testimonio ahora en lo personal. John, tú has visto señales, vamos a poner así, como dijiste tú en la mejor interpretación bíblica, Lo acabas de leer señales, también. sí, has visto señales que el Señor hizo en nuestro presente, porque la gente va a decir, bueno, esto está en la Biblia y Jesús sanó y Jesús dio vista al ciego, dio, puso de pie al paralítico, hizo muchos milagros todas las señales que Jesús hizo, pues no se podría decir porque no cabe, dice Juan, ¿verdad? Lo que Jesús hizo. ¿Qué has visto tú de estos en el presente? ¿Puedes constatar que estas señales están vigentes para nosotros? Sí, sí, por supuesto que sí. Como ustedes dos saben, yo no publico en Facebook las cosas que el Señor hace a través de nuestras visitas en las naciones. Soy muy cuidadoso de eso porque pues la gente no lo va a entender, porque casualmente por esto es el tema. He visto mucho. Pero primero, la palabra señal viene desde el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, ¿no? Cuando se menciona que y habrán señales, ¿no? En los cielos, en los cielos y en las estrellas.
¿no? Que Dios hizo las lumbreras como señal, ¿no? Ahora, las señales vienen de arriba. Cuando uno viaja a cualquier lugar y está buscando una calle, la señal de la calle nunca están en el suelo, están arriba, porque de esa manera te vas guiando. Y las señales, Dios las puso de esa manera para guiarnos, ¿no? Las señales, o sea, yo no me explico cómo voy a ser cesacionista cuando el libro de San Juan, ¿no? El hombre que acompañó al Señor hasta el final, en el capítulo 14 y en el verso 12, el Señor ordena, dice, ¿no? El que tiene fe, cosas mayores que estas harán, ¿no? Está hablando de señales más grandes de la que él había hecho harán. O sea, no lo limitó solamente a los que en ese momento eran discípulos y después fueron apóstoles, ¿no? Lo limitó, lo extendió, lo abrió de una forma panorámica en tiempo y en espacio y en geografía, ¿no? Entonces, a mí me llama la atención, estamos compartiendo el libro de los Hechos los días miércoles en la iglesia nuestra. Y cuando llegamos a la conversión del apóstol Pablo, en el capítulo 9, siempre mencionamos la preparación que tenía Pablo. Yo mencionaba de que para ir a evangelizar a Pablo, imagínate que te manda el pastor, vamos a tocar puertas, y toca la puerta y llegas a la casa de Pablo. Y Pablo dice, oh, vienes a hablar de tu nueva doctrina, ven, venga, pasa, hablemos un rato. Pablo te va a dar una revolcada, porque él era un erudito en la palabra del Señor, pero para él Dios tuvo que mostrar una señal sobrenatural del cielo, la luz que vino del cielo y que lo tumbó. No solamente esa señal, sino que a Pablo, que también pudo haber creído que en el tiempo del silencio bíblico, ya no había más palabras, no había más mover de Dios. Lo volvió ciego. ¿Para qué? Para que Simeón, este que no era de los 12, del Cordero, primero tuviera revelación de Dios, oyera la voz, se le quitara el temor, pusiera las manos sobre Pablo y ocurriera el milagro, la señal que Pablo estaba esperando. Pablo entendía muy bien de señales, ¿no? Entonces, Pablo lo pudo experimentar. El gran apóstol Pablo lo pudo experimentar. Sí, así es. Josué. Y yo creo, como dice Pastor John, es cosa de experimentarlo. Ah, y digo, sí, parte de mi vida, algo que siempre comparto es cuando yo empecé a leer el libro de Hechos. Empecé a ver el libro de Hechos y decía, Dios, ¿dónde está esto? Y recuerdo que en ese tiempo pues ya evangelizaba, salía a la calle, pero de ahí empezó como una hambre por ver más, por ver a Dios tocar los cuerpos de las personas, enfermedades. ah, y empecé a creer por eso. Y empecé, cuando iba al supermercado, veía a alguien que estaba enfermo y decía, ahí puedo orar por ti. Y en ese momento oraba por ellos y les decía, ahora mueve tu cuerpo. Quiero ver, puedes ver alguna diferencia en tu cuerpo. Y poco a poco así fui experimentando esto de las unidades, de los milagros, y ha sido un caminar de asombro, ¿no? De cómo es que Dios, Jesús dice que mayores cosas harán en mi nombre, porque yo voy al Padre. Entonces, para mí este caminar me ha sorprendido. Sí, yo ahorita mencionaba, Pastor John, no podemos, dijo él, él ha hecho cosas, bueno, el Señor, uno de John, eh, pues sabemos que hay una manifestación, ¿verdad? Que él tiene una manifestación y trae un prodigio y trae una señal de parte de Dios que yo creo que es sobrenatural, ¿verdad? No sé si lo podemos mencionar, John, o no lo podemos mencionar. Sí, 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 claro que sí.
Claro que sí. Yo quiero decirle a la gente que nos está escuchando, como dice él, nunca va a publicar un video donde la señal que él trae, él tiene una Biblia que fluye día y noche aceite, un aceite que no es terrenal, que es totalmente celestial y que nosotros, mi esposa y yo y mucha gente puede constatar que esta señal es de parte de Dios y que no se le da a cualquiera. Y que yo sé que con todo temor has guardado esta señal, John, pero eh, ¿qué sientes tú que portas esa Biblia que fluye leche, que fluye aceite? Iba a decir leche, que fluye aceite. Primero, oh, tengo una reverencia. eh, es que esto cambió mi vida espiritual, cambió mi forma de ver el ministerio. Creo que aunque esto lo compartimos en los viajes, yo agradezco a Dios que primero haya tocado mi corazón para ser un mejor hombre de Dios, un hombre que ore más, que adore más. Primero me cambió a mí y por eso es la reverencia que tengo por la Biblia. Creo, una de las cosas que pienso a veces es que Dios me dio esto por la reverencia que le tengo a la Biblia en sí, en el libro, el libro. Eh, Desde niño siempre tuve temor de no poner nada encima. Quizá alguna gente va a pensar que es religioso, pero esto fue para mí desde niño, de no ponerla en cualquier lugar. Nunca pongo mi Biblia en el suelo, nunca pongo un libro, nada sobre ellos. Siempre he sido cuidadoso del libro en sí, sabiendo que es la palabra de Dios, ¿no? Pienso que el honrar su palabra es que Dios permitió esto. ¿Qué siento? Me siento privilegiado, pero a la misma vez, como digo a la gente, yo no quiero adorar, llegar al extremo de adorar, venerar el libro, ni el aceite, ni las demás cosas que pasan. Mi enfoque siempre va a ser el Señor Jesucristo, ¿no? Pero siento que es una de las señales, ¿no? Las señales lo que van a hacer es que te van a maravillar, pues es señales y maravillas. En inglés la palabra awesome es el componente del oh, del wow, ¿no? De que te van a dejar anonadado, inexpresivo, sin manera de explicar. Yo no tengo, a veces hay maneras que no lo puedo explicar. O sea, ¿cómo puedo explicar por ejemplo, tengo mi Biblia en mi mesa de noche, pero sin embargo la saco y comienzo a orar y adorar y yo siento que va cargándose en peso y cuando está en un ambiente de adoración, siento que comienza a fluir el aceite y a soltar el aroma. A veces el aroma me sorprende, la Biblia en mi casa y yo manejando y de repente como que el Señor ha un spray ahí para que siente el aroma y yo siento que esa es la señal que Dios dice, I want to talk to you, quiero hablar contigo, quiero intimar contigo. Y me ha pasado, no lo puedo explicar a veces, Armando. Pero tú lo has Sí, visto, pero tú lo has visto. sí, sí. Hemos sido testigos de eso y para la gente que nos está escuchando, mucha gente, yo voy a relatar mi experiencia y Josué te lo voy a dar la oportunidad también. Creo que te sorprendiste, de verdad. No sé si Sí, experimentaste eso, pero la primera vez que mi esposa y yo no lo creíamos, y no lo creíamos, no porque no creyéramos en John, porque nosotros conocíamos quién era John Peña, cómo guardaba la palabra, cómo era un hombre que ha sido prudente en muchas áreas en su vida, su familia puede dar testimonio de él.
Entonces, cuando él nos presenta esta Biblia que fluye aceite, y que le digo, mucha gente, yo creo que se ha acercado con morbo, decir, no, pues, ¿dónde está el hoyito para donde le ponen el aceite, verdad? La manguerita. Sí, la manguera donde le ponen el aceite, pero no, cuando realmente nosotros tuvimos la oportunidad de tener a John en nuestra casa y que trajo la Biblia y nos la mostró, o sea, a nosotros nos sorprendió y cambió nuestra perspectiva de poder mirar esta señal como algo de parte de Dios, pero algo que yo y mi esposa hemos aprendido, hemos visto que no, John no ha hecho un show, un espectáculo de esto, sino que cuando Dios le muestra que tiene que él hacer uso de la Biblia y el aceite, él lo hace, ¿verdad? Josué. Sí, correcto. Digo, cuando a mí a Pastor John me enseñó hace unos meses la Biblia, este, pues para mí me dio una nueva perspectiva también de Dios, recordé mucho acerca de los milagros que Dios hacía cuando abrió los mares, todos los milagros del Antiguo Testamento impresionantes, ¿no? Y, y a veces uno ve, por ejemplo, una Biblia con aceite y dice, porque a veces la gente no puede creer en eso. Si Jesús transformó el agua en vino, ah, Jesús, Dios puede hacer todo lo que Él quiera, todo lo que le plazca a Él. Así Entonces, es. algo interesante de eso es que pues los milagros no han caducado porque pues Dios no ha cambiado, Él sigue siendo Dios y los milagros siguen siendo posibles porque Él es Dios, simplemente. Así es, así es. Y yo creo que podemos nosotros, ahora sí, las personas que nos están escuchando, muchas gracias por conectarse a nuestro programa de Pastor a Pastor, pues vemos esta señal y otras. Yo sé que hay muchas experiencias y si tú nos estás viendo en a través de este programa y tú puedes compartirnos que ha sido una señal, un milagro, una sanidad que Dios ha hecho para que la gente pueda comprobar que Dios todavía sigue vigente, porque Él es un Dios vivo, Él es un Dios poderoso, que sigue haciendo milagros, que sigue haciendo prodigios, que sigue mostrando señales, dice, daré señales en el cielo, ¿verdad? Él sigue manifestándose. Entonces, yo creo que necesitamos abrir nuestro corazón y no cerrarnos. Yo lo que le pregunté en una ocasión, ese día que vino él y nos mostró la Biblia, algo que le pregunté a John es, ¿qué piensa tu hermano Raúl? Que su hermano es un hombre de palabra. ¿Y qué fue lo que respondió tu hermano Raúl, apóstol? Si puedes abrir tu micrófono. Mi hermano, pues yo lo considero un erudito de la palabra. Es el decano del Instituto Bíblico más importante del Perú. Eh, él, él- él no me permitiría que diga eso, pero en realidad tengo que reconocer lo que él es. Y él es de la Alianza Cristiana y Misionera, que es tiene una doctrina ahí medio céntrica entre bautista y pentecostales, pero un poquito más para el lado izquierdo, bautista. Pero aún, aún él tuvo experiencias, primero con lo sobrenatural, ¿no? Cuando yo recibí el bautismo del Espíritu Santo y él venía a Tulsa a visitarnos, y él es mi hermano mayor, yo no sabía cómo decirle. Yo quizá había un temor de mi hermano mayor, ahora va a pensar que soy de estos fanáticos que antes criticábamos. Y cuando le digo, hermano, pasó esto y yo esperaba que me diga, que me dé una lección del cesacionismo y todo esto. Y sin embargo me dice, doctrinalmente yo lo creo, pero siempre supe que hay algo más, hay algo más. Dice que cuando ellos disciplinaban a pastores que de repente comenzaban a hablar en lenguas, oraban por la gente y la gente se sanaba en la Alianza Cristiana, los llevaban a la reunión y los disciplinaban. Y mi hermano decía que él tenía que dar su voto
pero dentro de él, él sabía que era algo genuino. Hasta que Armando, en su primera visita, lo llevé a Victory. En ese tiempo, pues, tú sabes, yo trabajaba ahí con el pastor Billy Joe, y ellos primero le profetizaron a él. La pastora Sharon le dio una palabra profética. Y segundo, cuando él regresó, ¿okay? Él oraron por él, él no se cayó, no habló en lengua, no. Pero cuando él regresó a su iglesia en Perú, la gente se comenzaba a caer cuando él oraba. Wow. Y tú sabes, lo invitaron a salir. Sí, ya lo creo. Y después la profecía de la palabra Sharon fue, de la pastora Sharon fue de que los mismos leones que con su rugido te hicieron huir, te abrirán las puertas para que regresen. Pasaron como 6, 7 años que lo invitaron nuevamente a regresar para hacerse cargo del Instituto Bíblico y él les puso la condición. Yo regreso, pero si me permiten enseñar sobre el Espíritu Santo y su mover. Wow. Qué tremendo, qué tremendo. Yeah. Entonces, cuando él supo, perdón, para terminar esto, Está bien, está bien. cuando él supo, él también se quedó, ¿no? Y, y pasó lo que pasó con los de ORU. Cuando pasó esto, mi pastor, tú sabes, yo tenía la iglesia ahí en Evangelistic Temple, la iglesia que Oral Roberts fundó. Entonces, cuando comenzó a fluir la Biblia, mi pastor llamó a todos los eruditos de ORU, que en una reunión en ET, en Templo Evangelístico. Y cuando ellos comenzaron a ver y mirar y examinar y abrir, uno de ellos, él dijo, como dice la palabra, ¿quiénes somos nosotros para tratar de investigar las maravillas de Dios si no lo vamos a poder entender? Increíble. Sí, porque queremos encontrar la lógica en las cosas, ¿verdad? Y en Dios no hay lógica. ¿Crees o crees? ¿Crees o no crees? ¿Tienes fe o no tienes fe? Ya, y la gente busca, a mí me han mandado a preguntar, ¿qué versión es la Biblia que fluye así? No. ¿Y qué versión es? Dios habla hoy. Y me preguntaron, ¿dónde la compraste? Yo ni me acuerdo. Se me hace que por eso, pero es la Reina Valera 1960. A lo mejor por eso. Ya, ya. Pero Y creo que vamos a partir, bueno, para las personas que nos están viendo este programa, eh, pues si tú nos estás viendo, déjame decirte, ahí Dios puede fluir ahorita un milagro, puede una señal, una sanidad. No necesitamos estar nosotros, pero está el poder de Dios obrando en tu vida, trayendo sanidad, trayendo liberación, trayendo milagros, porque creemos en ese Dios de milagros. Tengo una pregunta para ustedes. Eh, Dentro de la soberanía de Dios, nosotros vemos que Dios es un Dios soberano, y que cuando Él quiere, y que cuando Él desea, Él hace una señal, trae una sanidad en el cuerpo de una persona. Pero ¿qué cuando no sucede un milagro en el cuerpo de una persona o sanidad? Eh, ¿Se le quita, se le resta poder a Dios, Josué? Ah, no, no se le resta poder a Dios. Digo, Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y para siempre. Ah, sea si él trajo sanidad a mi vida o no. Pero algo que sí es importante como ministros de Dios es entender y conocer la voluntad de Dios. Ah, porque muchas veces hay personas que dicen, es que ¿cómo puedes orar por sanidad? ¿Qué tal si no es la voluntad de Dios sanar? Y le digo esas personas, le digo, no es up to me, no es Dios no depende de mí.
Sí, es Dios el que, lo único que yo soy soy un guante, como dice Heidi Baker, en las manos de Dios y Dios va a obrar. Pero la respuesta o el resultado no dejan saber acerca de la soberanía de Dios, porque Dios sigue siendo Dios. Ah, si hay problemas, si una persona no es sanada, digo, Dios sigue siendo Dios y Dios aún puede traer sanidad y tenemos que permanecer fundamentados en que Dios va a sanar. Digo, no porque a veces yo veo, cuando oro en los supermercados o por las personas, no veo muchas veces sanidades, pero voy a dejar de dudar en el poder de Dios solo porque no lo vi una vez. No, sino que tengo que seguir tocando la puerta y decir, yo creo que Dios va a obrar en el cuerpo de las personas, que Dios va a traer sanidad en cada cuerpo y me voy con eso y continúa haciéndolo. Entonces sí, eso es lo que quiero compartir. Sí. John, Sí, nada de lo que está en Dios va a cesar, ¿no? Cuando él mismo le preguntó, ¿quieres ser sano? Sí, sí quiero. Oh, bueno, yo quiero sanarte. La intención del Señor es sanarte, pero hay cosas que no podemos entender. Por ejemplo, conozco de muchos evangelistas que tengo un amigo, se llama Josué, él es de Brasil. Su hijo solamente tiene 12 años y sufre de cataratas. Esa enfermedad es insólita para un niño. Sin embargo, Dios lo usa a él, sanando ciegos, los ciegos recuperan la vista, cataratas se sanan, pero su hijo Mm, no ha podido sanar. Su hijo necesita operación, ahora mismo está en una colecta para una operación, para que le pongan algo en la vista y pueda recuperar. Entonces, ¿cómo explicamos eso? ¿Cómo la gente nos entendería eso? ¿Y cómo el diablo puede usar eso para desanimar a la gente? ¿No? Tú oras para que un drogadicto se libere, pero en tu casa hay uno que tiene el mismo problema. Tú oras para que otros se sanen, pero sin embargo tú mismo estás enfermo. Y yo creo que aquí tenemos que entender la soberanía de Dios, la voluntad de Dios, y lo otro es que cuando Dios sana a alguien a través de nosotros, inmediatamente no somos nosotros, somos el burro que carga la gloria de Dios. así es. Am, hace tiempo, les pregunto esto porque hace tiempo un cantante cristiano, un ministro de Melgar, alabanza, Julio Melgar, pues se enfermó, ¿verdad? Son de esas veces que dices, bueno, Dios, no entendemos, como dice el doctor Dobson, cuando no entendemos cuando hace las cosas, ¿verdad? A veces no comprendemos por qué Dios hace cosas que no comprendemos y por qué la gente se enferma, por qué a unos sana y a otros no. Entonces, y por ahí cuando se enferma, pues una persona conocida también dijo que no aceptamos un no por respuesta. Entonces, ¿cuándo es aceptar el sí? ¿Cuándo es aceptar el no de Dios? ¿Verdad? Si él quiere sanar a una persona de cáncer, que también tú lo viviste, ¿verdad? Apóstol John, tú viviste este proceso de Lisa cuando fue sanada de cáncer. Entonces, en otras personas no ha ocurrido así. Dios no ha tenido sanidad, pero no es porque Dios sea malo, no es porque Dios sea un Dios indiferente. Hay personas que dicen que la voluntad de Dios es que la sanidad, ella murió en la cruz por nuestras enfermedades. Pero la pregunta es, por ejemplo, la explicación de tu amigo de Brasil, que a su hijo no lo sana. ¿Por qué muere ¿te acuerdas el que era el del
de Victory, donde el edificio donde estábamos anteriormente, ¿cómo se llamaba? Y Osborne, Osborne, porque él muere de cáncer, su esposa muere de cáncer, siendo que hicieron milagros y milagros en África. ¿Cómo podemos explicar eso? Apóstol. eh, creo que son los misterios que un día tendremos que, si se nos permite preguntar, ¿no? Pero ah, en el caso de este cantante Melgar, yo vi la oración de esta cantante que le demandaba, ¿no? El cliché que se hizo de lo que ella le dijo a Dios en la oración, no tomamos un no como respuesta, ¿te acuerdas? O Sí, sea, no voy a aceptar tu voluntad. Y es curioso, cuando a veces no queremos aceptar la voluntad de Dios y le ponemos el no primero, Dios nos muestra una y otra vez hasta que lo entendamos, ¿no? Eh, Humanamente es difícil. Para mí fue desesperante saber de que una mujer tan buena como mi esposa, recién casada, y el Señor se iba a llevar a ella y a mi hija, porque mi hija estaba, Isabel estaba en el vientre de su madre. No lo entendía. No sé, creo que en el momento mi reacción humana sería de no comprender y también pensar de que Dios, tú no eres justo, para después quizá arrepentirme como me arrepentí cuando oré y le reclamé y le dije, no te puedes hacer eso, yo te prometí mi vida para servirte. Eh, pero sin embargo, por la gente que conozco, ¿no? Oral Roberts tuvo un hijo que murió trágicamente, pero él siguió avanzando, ¿no? Pero también, mire, también he visto milagros. Mi amigo Mateo Gera, el hermano de Aarón, él nació con parálisis cerebral y Wow, su mamá oró por él y el Señor lo sanó desde bebé y ahora es el hombre de Dios que anda en las naciones. wow, qué tremendo. Esas cosas no puedo dar una explicación por lo que veo, pero en parte conocemos. Sí, en parte conocemos. Nunca vamos a entender esa. Teológicamente podemos decir, por ejemplo, Jesús mismo, ¿verdad? En su poder no hizo milagros, ¿verdad? Llegó a, ¿qué fue? Bernabé, creo fue, donde no pudo, Capernaum, y no había fe en el pueblo. no pudo sanar, no pudo dar sanidad a las personas, no creían en él, no, por la fe que ellos tenían. Entonces, son las cosas que a veces teológicamente podemos, hay cosas que en la Biblia podemos explicar, pero a veces en nuestra propia vida, en la vida de otras personas, eh, está la soberanía de Dios, tú dijiste ahorita la voluntad de Dios. Josué, sí. Ah, digo, en el caso de Julio Melgar, pienso que ah, hubo una sanidad. Si piensas todo desde una perspectiva, digo, lejos, ¿cuál es nuestro punto final? Estar en la presencia de Dios y en cierto modo, aunque en este cuerpo no recibió su sanidad de cáncer, ah, pero fue sanado, fue con el Padre. Y yo creo como ministros de Dios tenemos que ser necios para las dudas, para la palabra de Satanás y ser creyentes, más creyentes de la palabra de Dios. Porque, un ejemplo, pienso en este versículo que dice que por las llagas de Jesús somos sanados, ¿no? Por sus llagas somos sanados. Y, y siento que en mi caso, digo, hasta el día que muera, es que yo voy a continuar predicando sanidad sin importar el resultado de las cosas. Porque el día que digo, ¿sabes qué? Dios no obró en 10 personas, entonces esto no funciona.
es cuando voy a caer en una trampa del diablo y voy a empezar a no creer lo que la Biblia dice. Porque Jesús, cuando ves la vida de Jesús, él sanó a todos los que están mencionados en la Biblia, ¿no? No veo mención de uno donde no sanó, más en el ejemplo que dijeron por la Pero falta de sí, fe, ¿no? sí. Pero siento que muchas veces es también la creencia que nosotros como ministros de Dios tenemos. Hasta qué punto vamos a dejar que nuestra fe sea llevada por tal vez, es que no pasó. Pero ¿por qué no empezamos a decir, ok, si no pasó, voy a seguir creyendo por sanidad? Y sí, obviamente, si la persona es llevada a la presencia de Dios, amén, hubo una sanidad, pero voy a continuar presionando en esa palabra de que Dios puede sanar, que Dios puede tocar cada corazón, cada alma, y es algo que ah, no sé, como que en mí es como si fuera una necedad, ah, que no puedo quedarme como de decir, sí, como que no, Dios no puede obrar, pero sí voy a continuar creyendo que Dios puede obrar. ah, y así he sido. El mismo apóstol Pablo eh, dice que él oraba 3 veces que tenía un aguijón en la carne, ¿verdad? Tenía una enfermedad y dice que oraba al Señor y que no encontraba respuesta y que escuchó la voz del Señor que le dijo, basta mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Lo que vemos ahí al apóstol Pablo, que no se le concedió la sanidad, no sé si era la vista, ¿verdad? Según, Cualquiera que haya sido su aguijón. exacto. Pienso que, mira, Armando, Josué, John Peña, yo tengo que repetírmelo esto. Si todo el mundo se sanara por nuestra imposición de mano, nuestra oración, seríamos un peligro para el Evangelio. Ujú, sí. Nuestro, nuestro orgullo, ¿no? Eh, eh, se elevaría. Yo creo que esa es la manera que Dios nos mantiene así, nos mantiene humildes. Eh, pero tampoco tenemos que dejar de creer que hay milagros creados por el mismo enemigo, ¿no? O sea, déjame leerles aquí lo que hice en lenguaje actual, según de Tesalonicenses 2:8, está hablando de los finales del tiempo, dice, después de eso, el malvado aparecerá, Satanás ayudará a engañar a muchos con señales y falsos milagros. Ah, Engañarán con toda clase de mentiras a los que no quieren amar y aceptar el verdadero mensaje de Jesucristo. Mensaje que podría haberlos salvado del castigo que recibirán. Dios permite que este hombre mentiroso y malvado los engañe para que acepten lo que es falso, ¿no? wow. Eh, y claro, hay gente profética que se mueve en lo profético y hay adivinos, Sí. ¿no? Hay gente, los brujos curan con el poder de Satanás, ¿no? Y hay otra gente que se pone la máscara del cristiano, del evangelista, pero sin embargo actúan con el poder otorgado por Satanás para crear una señal, un milagro también. Entonces, este es un punto muy, eh, pienso que el enemigo dio fuerza a esta tendencia para tratar de desacreditar el poder de Dios en la sanidad y en los milagros. Personalmente yo pienso que esa es una astucia del enemigo, porque desde lo primero que le acusaron al Señor Jesucristo fue que él hacía todo eso por el poder de Belcebú, del mismo Satanás, y no ha dejado de pasar. Creo que la iglesia en con lo que estás diciendo, John, de ese versículo, la iglesia necesitamos tener mucho cuidado y necesitamos ser más bíblicos porque estamos en una línea muy delgada donde podemos ser engañados
en qué forma ser engañados, de que podamos nosotros idolatrar y salirnos del Y propósito por la que Dios, necesidad, sí, por la pues yo necesidad. quiero ser sano. Exacto. Entonces, pero podemos caer en el error, aún nosotros mismos, los ministros. Recuerda del pasaje cuando Jesús mencionó y dijo, eh, me dirán, Señor, Señor, ¿qué no hicimos milagros en tu nombre? ¿Qué no hicimos sanidades? ¿No hicimos todo tipo de cosas? Pero dice, yo les diré, apartados de mí, hacedores de mal. Entonces, significa que podemos nosotros, que Dios puede usarnos por el don, ¿sí? Pero también podemos perdernos por el mismo don, porque no conocimos realmente al Señor. Y ahí Sí. dice, de cierto digo, me dirán, Señor, Señor, pero les diré, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, creo que creemos en los milagros, creemos en las señales, creemos en las sanidades y todo lo que Dios puede hacer, pero no nos vamos a quedar en ese nivel, porque hay otro nivel, está la palabra, vivir la palabra, caminar en la palabra, experimentar la palabra, ¿verdad, Josué? Sí, y digo, a final de cuentas, si la persona no es sanada, digo, hay una sanidad en el alma, ¿no? Que es el conocer a Jesús, el poder ah, recibir a Jesús en nuestro corazón y vivir para Él. Ah, digo, eso es ese es el mejor milagro. El mejor milagro que alguien puede recibir es que abran su corazón al Evangelio. ah, Digo, Dios puede sí sanar una pierna, una rodilla, pero si no sana en lo interno, digo, no es nada. Entonces, pienso yo que sí es una línea delgada, pero tenemos que continuar, digo, creyendo que Dios puede obrar en nuestra generación, no idolatrando los milagros, las señales, pero siguiéndolo a Él, porque cuando seguimos a Jesús, lo conocemos a Él, todos los milagros, señales van a fluir. Mucha gente hoy, especialmente con las redes sociales, digo, vemos a ministros que ponen, oh, mira cómo se sanó esta persona, mira esto, pero pero, ¿qué tal si la persona no está viviendo en una relación con Dios? Ah, y ahí es esa línea delgada donde vamos a conocer a los discípulos de Jesús por medio de los frutos. Ah, entonces, sí, es una línea delgada, como dices, Pastor Armando. Sí. John, ya vamos a ir cerrando este programa. Eh, ¿Cuál era el? Estábamos hablando sobre cuando nosotros nos salimos, que dice el Señor, de cierto digo que me dirán, Señor, Señor, que en mi nombre hicimos milagros, pero dijo, nunca os conocía. Dice, nunca os conocía, apartados de mí, hacedores de maldad. Sí, creo que son lo que mencioné de 1 Tesalonicenses 4, ¿no? De aquellos que hacían esos milagros y hasta ellos mismos fueron engañados, que pensaban que lo hacían por el poder de Dios, pero no se dieron cuenta que por su falta de... Mira, el don te levanta, la integridad te mantiene, pero si no hay integridad te tumba. Sí, es cierto, ¿Ve? es cierto. Entonces, yo siempre estoy de acuerdo con Josué, ¿no? No te sanas ahora, pero tu sanidad es eterna, pero queremos vivir bien aquí. Como decimos, no todos queremos ir al cielo, pero todavía no, Sí. ¿no? Hay mucha gente, vamos a ir cerrando con este último Ajá. comentario. Y para las personas que nos están escuchando, nosotros creemos que los milagros están vigentes, están presentes, como en el Uh-huh. pasado, están en el presente, el día de mañana. Pero no, Dios no quiere que nos quedemos nosotros ahí, quiere que crezcamos en el conocimiento. Son señales para nosotros poder creer, señales para los incrédulos. Encuentro un Uh-huh. pasaje en la Biblia cuando se acercaron 10 leprosos y los 10 leprosos fueron sanados
recibieron su sanidad. Jesús hizo una señal, hizo un milagro. Y estamos viviendo un tiempo similar. La gente busca sanidad, la gente busca milagros, va a una campaña de sanidad, va a una iglesia donde escuchan, es noche de milagros y van para allá y vienen para acá y todo. Pero al final, cuando Jesús manda a esos leprosos a ciertas cosas que les pone, vayan y lávense y hagan esto de acuerdo a la ley de Moisés, y ellos lo hacen y son sanados esos 10 leprosos, pero únicamente regresó uno de esos 10. Y cuando regresan, Jesús le pregunta por los otros 9. ¿Qué pasó con los otros 9? ¿Qué ocurrió con los demás? ¿Por qué uno regresó únicamente a darle gracias? Y yo creo que ese leproso empezó a seguirle y caminar con él. Y los 9, ¿qué ocurrió con esos 9? Y creo que estamos viviendo estos tiempos. Estamos viviendo los tiempos donde la gente únicamente busca el favor. Sabemos que Dios es un Dios de favores, que es un Dios de amor. Por eso provoca esos milagros, provoca esas señales. Apóstol John. En este pasaje de los 9 hay una palabra en griego, en vida, quiere decir Zoe, como el nombre de algunas damas, Zoe. Pero hay otra palabra de dónde origina Zoe que se llama soso. ¿Ok? Y soso es vida completa, vida eterna. Ahora, los 9 recibieron sanidad y vida para este tiempo terrenal. Pero ese uno que calificó con adoración, porque él hizo un acto que en griego se llama proskuneo, adoración rostro a tierra, con humillación. Él no recibió solamente vida terrenal, sino vida y sanidad eterna. Los 9 murieron, pero no pasaron a la vida eterna, porque solamente sanaron sus cuerpos. Pero el otro fue sano de cuerpo y alma. Zoe. Sí. 9 agarraron Zoe y el 1 agarró el soso. Wow, qué tremendo. Sí. Sí. Josué. Digo, es lo mismo que mencioné acerca de la sanidad interior, ¿no? Es todo acerca de, digo, las señales, los milagros apuntan a Jesús, ¿no? Y a final de cuentas es para que la gente conozca de Él. Así Y es. interesante las señales y los milagros es que es como un toque personal. Digo, Dios toca el corazón, el cuerpo de las personas, pero es en la forma en cómo ellos entienden, en su necesidad, es cuando Dios los toca. Y obviamente hay mucha gente como esta historia, ¿no? Que se enfocan en los milagros y no se enfocan en el autor del milagro. Exactamente. Sí. Entonces es importante, sí, ver las sanidades, los milagros, pero no perder de vista el autor de esos milagros y el amor que Él nos tiene a cada uno de nosotros. Así es. Pues muchas gracias. Y antes de terminar este programa, yo quiero pedirle al pastor John nos dé cierre este programa con unas últimas palabras sobre el tema que puedes tú aportar a la gente que nos está escuchando para que puedan ellos recibir este mensaje. Los milagros están vigentes. Sí, creemos que los milagros están vigentes, no porque lo dijo el gran apóstol Pablo, Pedro, sino porque lo dijo el Señor. Y estas señales, semeium, estas señales seguirán a los que creen. No solamente los pastores, ministros, cantantes, músicos, no. Si usted cree, estas señales le van a seguir. Así es. Impondrán manos sobre los enfermos y se sanarán. Orarán por los endemoniados y serán liberados.
Pero la única condición es que hay que creer y hay que remitirlo. Si la gente se sana, no es por usted. Y si la gente no se sana, tampoco es por usted. Tenemos que entender la soberanía y la voluntad de Dios. Y así funcionamos. El día que nosotros atentemos contra la gloria de Dios y robarnos un poquito de gloria, créanse que en ese momento usted ha sido engañado por lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Así es. ¿Podemos cerrar con una oración, por favor, John? Padre, gracias, Señor amado, por este precioso momento. Entendemos, Señor, todas estas dificultades que enfrentamos al inicio. Gracias por Josué, por Pastor Armando y Mónica, por cada persona que ha estado oyendo. Señor, esperamos, Señor, que estas palabras se queden en sus corazones, porque hemos hablado de usted, lo hemos glorificado a usted, y nosotros, nuevamente, Señor, mencionamos que somos instrumentos en sus manos, que usted nos quiera usar cuando usted desee, donde usted desee, como usted desee y con quienes usted desee. Pero estamos listos, Señor. A usted sea la honra y la gloria en este programa, en el nombre del Rey y Señor Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias a las personas que están siguiendo esta transmisión de Pastor a Pastor. Muchas gracias por acompañarnos y saludos a Apóstol John. Dios te bendiga. Muchas gracias, evangelista Josué. Que el Señor tenga gracias por acompañarnos y pues bueno.